placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación nuevamente en este espacio de Ciclus, que se me hace bien interesante. Y bueno, pues el día de hoy vamos a compartir algunas ideas del curso que se va a dar de pasos para lograr objetivos exitosos y saludables. La idea del curso precisamente es que ustedes puedan empezar a vislumbrar, como decía César, qué es eso que hacemos bien, seguirlo haciendo mejor y que no nos sale tan bien, que no estamos logrando el objetivo planteado, a veces en fiesta de fin de año, de inicio de año. Y justo por eso nos gustó el tema para inicio de año. Sin embargo, durante todo el año estaremos dando cursos de este tipo. ¿Por qué? Porque se nos hace súper importante que las personas hagamos objetivos exitosos y saludables, claves en nuestra vida, que además van de acuerdo con nuestro bienestar en cualquier momento. Es decir, que no tenemos que sujetarnos solo a una fecha. Tenemos que, yo creo que el criterio más importante para establecer una meta clara y un objetivo exitoso es en el momento en que ya nos hace falta hacerlo. ¿Cuántas veces no recibimos, por ejemplo, un diagnóstico en el que tenemos que cuidar por ejemplo, los hábitos los hábitos alimenticios? Y bueno, pues eso a lo mejor es a mediados de año, a fines de año. Es decir, tenemos a veces que comenzar un objetivo por salud en cualquier momento, a veces hoy mismo, ¿no? Y si hoy mismo ya empiezan ustedes a vislumbrar que necesitan tips, necesitan herramientas para lograr esos objetivos, pues justo eso es lo que vamos a platicar. Así es que los invito a seguirme en esta breve charla y como les comentaba César, vamos a tener nuestros micros apagados a lo largo de la exposición, pero va a haber tiempo para preguntas y respuestas al final. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¿Cómo, cómo o qué tenemos que hacer para diseñar un proyecto de vida? La primera pregunta que yo les haría es, ¿qué es lo que quieres en tu vida? Piensa en todo aquello que has querido lograr y no has podido. Te puedes ir a lo mejor 10 años atrás, pero te puedes ir también 5, 3, 2, el año pasado, en dónde o qué querías hacer, que no pudiste hacer y cómo deseabas estar. Y las siguientes preguntas que, digamos, suceden después es, ¿estás como quieres estar? ¿Estás en donde tú pretendías estar el día de hoy? Si no es así, ¿qué factores no han funcionado para que tú logres esos objetivos? ¿O qué factores funcionan? Y tal vez solo te falta recordar, conocer, aprender o poner en práctica. A veces ya hemos tomado cursos, a veces ya alguien nos ha dado unos buenos consejos, a veces hemos tenido un proceso a lo mejor como de coaching, hemos leído un buen libro, pero no lo hemos podido llevar a la práctica como quisiéramos. Y a veces eso son resistencias personales. Muchas veces no llegamos a un objetivo, no porque no sea nuestro deseo lograrlo, sino porque no sabemos cómo. ¿Y qué creen? A veces sí sabemos cómo, pero ponerlo en práctica ha sido muy difícil, tan difícil que no lo hemos logrado. Porque ponerlo en práctica nos hace pensar que hay otras cosas que vienen de la situación personal que no nos lo permiten. Es decir, yo tengo mi objetivo claro, a lo mejor ya me leí un buen manual, o ya tengo el consejo, o ya tomé un curso, pero ¿qué pasa en mí por dentro? ¿Qué pasa en mí internamente o con mis recursos personales que no me ayudan a tomar ese primer paso? O tomo un primer paso, pero no los 5 que necesitaba para alcanzarlo. ¿Cuántos de nosotros no comenzamos un buen día, nos levantamos, tenemos la motivación suficiente? ¿Y qué creen? ¿No? Después del segundo, tercer día, cuarto, lo dejamos ahí. ¿Por qué? Por unas motivaciones o desmotivaciones que se refieren a la esfera personal. Entonces, en el curso lo que vamos a ver de manera más profunda es qué factores personales interfieren al momento de lograr esos objetivos.
¿Para qué establecer un objetivo claro para lograr tus metas? Porque a veces la forma en que son programados mentalmente no es la mejor. Así es, eh, la programación neurolingüística, entre otras cosas, que a veces es como lo más conocido, pero desde las neurociencias sabemos que el cerebro tiene funciones como con una estructura, con una línea, ¿no? Em, que nos hace falta conocer un poquito. La forma en que pensamos, atendemos, en que nos emocionamos por algo, parte de la función cerebral. Y es muy importante saber cómo manejamos nuestro pensamiento para que esos objetivos, mm, digamos, tomen fuerza en nuestra mente, pero que logren llegar a la actividad física. Porque, como comentaba hace un momento, ¿cuántos en mente no tenemos unos objetivos claros y ya sé, ya me leí cómo hacerlos? Pero en la parte motora, en la parte del actuar, ya no salieron, o salió una vez y ya no lo volví a hacer. Por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Me inscribí en el gimnasio, ya vi cuáles horarios, en dónde me queda, qué tipo, es más, ya hablé con el coach o con el entrenador y ya sabe cuál es la situación, ya sabe cuál es mi objetivo a lograr en esa área de mi vida, pero fui una semana y lo dejé de hacer. ¿Qué pasó en mi mente? Que ya no es suficiente esa motivación o ese mensaje. Eso, nuevamente, es parte de una situación personal que vale la pena revisar. ¿Por qué? Porque les pongo el ejemplo que está en la imagen, a su derecha de la pantalla. Hagan de cuenta que por dentro a veces nuestro pensamiento es como un cableado, ¿no? Y no sabemos cuáles de estos cables están bien conectados, cuáles están desconectados. Tenemos que buscar por ahí cuál es el que está mal conectado o de plano desconectado. O incluso si está encendido o apagado el dispositivo. Entonces, estas son las dificultades que podemos tener al momento de pensar en nuestro objetivo y al momento de llevarlo a la práctica. Algunos de estos, entre otros, son la repetición de patrones. Y justo en el curso lo que revisamos son algunos de estos patrones que nos hacen estar desconectados de esa parte en la que pienso y en la que voy a actuar, en la que me motivo y en la que no puedo superar a lo mejor, bueno, algunos le llamamos la pereza o ya nos definimos como procrastinadores profesionales, ahora que se ha puesto de moda el término, o bueno, podemos autocalificarnos incluso que si baja autoestima, que si porque soy antisocial, lo que sea. Es decir, eh, a veces no nos damos cuenta que repetimos ciertos circuitos de pensamiento que están desconectados de mi intención. Mi intención, hacer ejercicio, por poner el ejemplo, y qué pasó del pensamiento al no poder hacer la acción, a no poderla llevar a cabo, es justo eso lo que vamos a revisar. Entonces, ¿qué patrones de pensamiento son los que me dificultan? Y para ello, en el curso vamos a ver un poquito de análisis transaccional, que es una de mis especialidades, y que nos ayuda mucho a entender lo que pasa en nuestra personalidad, lo que pasa por dentro de nosotros y en nuestros diálogos internos que nos hacen tomar ciertas decisiones al momento de hacer o no hacer lo que corresponde a cualquier proyecto, desde escribir una tarea hasta cuidar la salud, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no ahora con la pandemia hasta confirmamos esto de que la salud es lo primero? Y nada más quiero que observen a su alrededor cuántos de los que decimos la salud es lo primero y sobre todo después de esta gran lección que nos dio la pandemia, regresamos a comer lo que no debemos, regresamos a tomar lo que no debemos, regresamos a exponernos con singular alegría en lugares que tal vez no deberíamos, etcétera, ¿no? Entonces, es como si ya tomamos una decisión, ¿y qué pasa? Que hubo una desconexión entre eso que decidimos y pensamos que es bueno para nosotros o que queremos hacer o dejar de hacer y la acción. Entonces, si decimos que la salud es lo primero, ¿qué pasa en mí? Que no puedo volverme o convertirme en una persona lo suficientemente saludable, de acuerdo con lo que yo pensé, de acuerdo con mi motivación. Entonces, además también, en el curso vamos a ver cómo es que podemos ser creativos todos.
Así es, uno de esos mensajes que recibimos en la infancia, y eso también ocupamos la teoría del análisis transaccional, es, ¿qué pasa? Que no me doy el permiso de ser creativo. A lo mejor nunca me lo dijeron de manera directa, pero cada que yo llevaba una nueva forma de escribir a la escuela, la maestra me decía: "Qué fea letra", ¿no? O el maestro me decía: "Qué horrible están tus patas de no sé qué, de entonces corrígele ahí". O, bueno, les comparto una anécdota real. Me gustaba hacer márgenes en el cuaderno y ponerle florecitas y hojitas y ahí unos garigoleados a mis apuntes, hasta que me reprobaron por no hacer caso, que no debía hacer eso, porque el margen era rojo del lado izquierdo y debía medir tantos centímetros, y párenle de contar ahí de mí si le volví a hacer una flor a la maestra, porque porque no ese tipo de creatividad no se podía antes. Ahora ya son más flexibles, ya conocemos mucho más justo del pensamiento creativo y también más sobre lo que estos mensajes hacen en la psicología de las personas. Por ello es que otro gran tema que vamos a ver en el curso justo es el permiso. ¿Cómo darte cuenta que necesitas un permiso, por ejemplo, para ser creativo? También vamos a ver algunos elementos de los apegos no adecuados y duelos no resueltos que pueden estar estorbando en esta capacidad para alcanzar tus metas. Y, pensamos que, a veces simplemente con cumplir el periodo de duelo es suficiente y que ya estando del otro lado, que ya no nos sentimos tristes, pues tendríamos que poder lograr metas. No necesariamente. Independientemente del proceso de duelo que estemos llevando a cabo o del motivo por el cual estemos en algún duelo, ya sea una pérdida por muerte o hasta un cambio de casa, un cambio de trabajo, un despido, una renuncia, ¿no? Hacemos todos de alguna manera un duelo. Independientemente de eso, ¿qué nos podría estar anclando a una situación repetitiva nuevamente? Que el duelo, más que ser una dificultad, es una justificación para nosotros que reafirma que no podemos avanzar, y eso es algo bien personal. Entonces, ¿de qué forma darnos también el permiso para avanzar? Otra Otro aspecto que puede hacernos mella al momento de lograr nuestros objetivos y metas es que tal vez sería bueno revisar si tenemos expectativas poco realistas o nada realistas. Y para ello vamos a ocupar herramientas de programación neurolingüística y también de terapia cognitivo-conductual. Cosas sencillas que podemos hacer inmediatamente después de terminar el curso, que ustedes pueden llevar a la práctica, porque a veces lo que estorba es una expectativa poco realista, como, pues no sé, querer em, pasar de ser de no bailar absolutamente nada a ser bailarina profesional en un mes, pues probablemente es poco realista, ¿no? Se requiere cierto avances, ensayos, horas de práctica, y si a eso le agregamos que no tengo tiempo para hacerlo, lo único que voy a hacer al final de mes es decir: "Ya ves, no pude". Ese "ya ves, no pude", que es lo peor que nos podemos decir a nosotros mismos, es porque no vimos que había un error en esa programación del objetivo. Entonces, esto es parte de lo que vamos a ver en el curso, a los que lo estamos invitando. ¿Y cómo o qué debemos considerar para diseñar ese proyecto? Porque un una meta o un conjunto de metas nos es el lugar a donde queremos estar y la forma en que nos queremos sentir. Para llegar allá se establecen objetivos. Entonces, si quiero dar una buena caminata y quien hace maratón y quien corre no me dejará mentir, todo comienza por un primer paso, por una primera zancada. Justo ese es un primer objetivo, dar esa primera zancada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ello? Primero, identificar en qué áreas de tu vida te gustaría ir hacia allá, pues, ¿no? En lo social, en lo económico, tal vez, en lo espiritual, en lo profesional. De esa forma, puedes ser más concreto, más,
claro al momento de establecer tus objetivos, porque si tal vez mi meta es terminar una carrera profesional, pues mis objetivos son inscribirme, elegir la carrera, inscribirme, es decir, mi serie de pasos que van hacia allá. Entonces, tenemos que empezar con un paso firme y para ese paso firme es que vamos a hacer esta revisión de objetivos, de pasos para hacer un objetivo. Aquí yo les puse en segundo término, identificar las cosas que te dificultan a conseguir esos objetivos, que es lo que les comentaba hace un momento. Todas esas herramientas personales que tienes y que no has utilizado o que tal vez lo has hecho de manera intuitiva y no le has dado seguimiento o bien aquellas cosas que definitivamente no te ayudan a lograr ese objetivo. Un tercer punto que veríamos en el curso es buscar soluciones alternativas. ¿Cómo? O sea, ¿cómo hacerle para buscar soluciones alternativas, creativas, novedosas? ¿Y qué es eso de la innovación? Y aquí también quiero poner, subrayar una situación. A veces esperamos que como tal vez de manera inadvertida creemos que no somos creativos o que no podemos innovar, tendemos a preguntarle siempre a alguien que qué haría o qué hago. Es decir, oye, ¿qué hago para alcanzar esto? Oye, ¿qué hago para? Y está bien hacerse de información con las personas que saben de un tema. Por ejemplo, si quiero cambiar mi alimentación a una manera adecuada, pues tengo que ir con los que saben, el médico, el nutriólogo. Sin embargo, una vez que me han dado la información, el trabajo es mío en cuanto a en qué momento voy a preparar, cómo voy a preparar, qué quiero comer, ¿no? Entonces, aunque los especialistas nos den información valiosa, podemos ser muy creativos para resolver la situación particular, porque al final, por muy experto que consultemos, pues no es nosotros y no tiene nuestras resistencias ni nuestros intereses, etcétera, ¿no? Y por eso es muy importante que ese pensamiento creativo salga a flote, lo promovamos, lo facilitemos y, bueno, que además, entre más información, y que además tengamos el permiso de ser creativos, también vamos a poder hacer más objetivos y llevarlos a cabo, que esa es la intención. Ahora, revisar y trabajar con las resistencias. Ya habrán escuchado por ahí, y si no, bueno, en este momento lo van a hacer. La resistencia es parte del cambio y está bien, pero a veces nos quedamos estancados, enojados con la resistencia, porque basta con que nos digamos un soy flojo o soy floja o qué flojera, así, sin siquiera personalizarlo, para no darnos cuenta que justo eso es una resistencia. ¿De dónde viene la flojera? ¿De dónde viene la desmotivación? ¿De dónde viene la procrastinación? Sin digo, yo les hice hace, momento hincapié de que se había puesto de moda el término. Es correcto, pero no es de la nada. Es porque se ha encontrado que el cerebro tiene sus preferencias al momento de ponerse a conseguir un objetivo o una meta que tenemos que cumplir o lograr, llevar a cabo, pues, las actividades propias de una responsabilidad. Y eso, pues, requiere que revisemos en qué va la resistencia, qué es lo que está pasando en nosotros, si son esta falta de permisos para hacer, o si puede ser más bien una creencia inadecuada, una expectativa poco realista, etcétera. Y también tenemos el qué puedes acordar contigo mismo que no estás haciendo para que lo hagas, teniendo más conciencia de tu propio papel en esto del cambio, ¿no? Les decía los sí, podemos preguntar, sí tenemos que informarnos, pero definitivamente la responsabilidad para hacer es personal. Y para eso necesitamos conciencia de que establecer objetivos y metas claras con conciencia nos benefician en términos de salud. Así es, ¿cómo por qué? Básicamente, y ya lo mencionaba César al inicio, porque reduce la ansiedad y la angustia, porque podemos estructurar mucho mejor nuestro tiempo. Una vez que sabemos a dónde queremos ir, también es más fácil saber qué pasos voy a hacer para lograrlo.
pero como todo proyecto, la idea, es que sea flexible, pero flexible dentro de un marco estructurado de nuestros intereses. Podemos cambiar de opinión, pero por supuesto, podemos cambiar de experto que nos da el seguimiento, claro, ¿cuántos cambiamos de médico, de nutriólogo o de gimnasio? O incluso de carrera, se vale. Pero el cambio debe ser un acto consciente con base a lo que en ese momento favorece nuestros intereses y nuestra salud. Y esa estructura del tiempo, a lo largo de un día, a lo largo de meses, a lo largo de años, nos colma una necesidad por allí que Verne, creador del análisis transaccional, llama hambre de estructuración del tiempo. Cuando ustedes o les hayan contado por ahí que se sienten un poco mal porque el día pasó sin sentirse productivos, sin sentir que llegaban a ningún lado, es porque nos faltó estructura. Y a veces eso pasa a lo largo de la vida también. A veces es bien lastimero cuando nos dicen: "Es que llevo 3, 4 años sintiendo que no soy productivo, que no tengo un quehacer en la vida, que ya no tengo razón para vivir", y eso puede llevarnos a un estado depresivo. Entonces, ustedes me dicen si no impacta en la salud. Entonces, lo impacta y mucho, y por eso es que también estamos interesados en promover este tipo de ideas. Además de estructurarnos en lo general, también nos ayuda a estructurarnos financieramente. Tener objetivos claros nos ayuda a evitar gastos innecesarios, a hacer compras de pánico o poco planeadas o impulsivas, y permite el ahorro. También se han puesto de moda, y a mí me parece muy adecuado, que se han abierto mucho al tema esta información sobre finanzas personales. Obviamente que hay que tener los pies en la tierra, ¿no? Hay que darle esa estructura y que sea, como les comentaba al inicio, que sea algo realista. A veces nos ponemos una meta poco realista para ahorrar, como de ahorrar no sé, el 80% de mi salario, voy a decir algo muy grueso, pero justo esa expectativa poco realista hace que cuando después de 3 meses veo mi cuenta de ahorro, pues vea que no hay nada, o que hay 10 pesos. ¿Por qué? Porque no puedo ahorrar, sin planear cuánto es lo realista y adecuado para mí. Entonces, así como les hablaba yo de que hay expertos en la salud, pues también hay expertos financieros en lo que nos podemos apoyar también y, al margen de eso, empezar nosotros para empezar a planear nuestros gastos, ¿no? Y, por eso es que los objetivos nos pueden ayudar también a cuidar nuestro bolsillo. No es lo mismo fíjense cómo está a veces la relación. Quiero cuidar mi salud y entonces voy y, me inscribo a un gimnasio muy bonito, me encantó, está cerca de mi casa y digo lo que cueste, porque estoy muy motivado. En el momento en que ha pasado el mes que pagué y viene el siguiente mes, me doy cuenta que realmente gastar en eso ha sido, mm, demasiado para mí, para mis finanzas, no para mí, para mis finanzas en este momento. Y entonces lo que hago es abandonarlo. El problema es que por una situación financiera estoy abandonando una meta, un proyecto que tenía en el área de la salud. Por eso hay que conocer esas áreas en las que yo quisiera hacer un cambio y llevarlas a cabo con conciencia, planear con conciencia para evitar que se liguen uno a otro, ¿no? Por ejemplo, quiero mejorarme o quiero alcanzar mayor, difusión profesional o hacer más, variada mi oferta profesional, y para eso estaba estudiando, pero resulta, ¿no?, que eso me cuesta. ¿Cuánto puedo pagar? ¿Cada cuándo lo puedo pagar? ¿Cómo puedo hacer? ¿Hay becas? ¿No hay becas? Bueno, eso requiere, obviamente, que nos sentemos a planear con conciencia y eso nos ahorrará ansiedad o angustia innecesarias, y para ello yo los invito a, em pues, hacer objetivos claros. Y también les hablaba hace un momento de las famosas resistencias. ¿Por qué son famosas? Porque aunque no les digamos así, son todas esas cosas que le llamamos de manera común pretextos.
pretextos o justificaciones. Entonces, yo no se peleen con eso. Incluso cuando estamos diciendo tal cual un pretexto, como el se me hizo tarde por A, y el siguiente se me hizo tarde por B, y al siguiente se me hizo tarde por C. Más que pelearme con el hecho de ser impuntual, conviene, y esto es una técnica de PNL, conviene revisar de fondo qué es eso que necesito, que tal vez no me he dado a la tarea de resolver. A veces esas resistencias, cuando las revisamos, pues resulta que detrás de la resistencia hay un problema real de salud. A veces de verdad hay personas que no hacen ejercicios porque tienen dolor o fatiga crónica y es un tema de salud que no se habían percatado o no habían buscado ayuda. Hay otra cosa, ¿no? Como a veces no se ve así, pero una resistencia que puedo tener justo es estar haciendo objetivos que sobrepasan a lo mejor mi capacidad física, económica y situacional en general en este momento, no que después se pueda, pero les comentaba yo hace un momento en el ejemplo de si yo quisiera ser bailarina profesional en un mes, sería una meta poco realista, sobre todo si no tengo tiempo para hacerlo. Pero además esperar bailar como una quinceañera también es poco realista. Entonces, si me doy cuenta que hago bastantes veces este tipo de objetivos, debo preguntarme cuál es la resistencia a hacer un objetivo que realmente venga conmigo y con mis posibilidades, es decir, en un contexto ambiental adecuado para mí. Tal vez no sé, en el fondo, a lo mejor no me he percatado que en el fondo hay un beneficio de no lograrlo, no lo sé. Eso ya cada quien lo revisa y eso es un tema, por ejemplo, que trabajamos en terapia, pero en el curso sí pueden identificar, sí vamos a dar herramientas para que identifiquen cuáles podrían ser algunas de estas resistencias y si tal vez sería el caso. Otras es que nos sentimos atados, así como está aquí en la imagen del lado derecho en la parte inferior. Nos sentimos atados a algo y no nos hemos dado cuenta que realmente no lo estamos. Que ese peso que nos detiene a hacer algo puede ser un mensaje como les comentaba hace un momento de que no puedo ser creativo, cuando en realidad lo puedo hacer, solo que no me he dado cuenta o no me he dado el permiso. Y a veces es porque quiero hacerlo todo al mismo tiempo, de todo un poco al mismo tiempo y al final acabo haciendo nada. Y bueno, salvo casos complicados que tengan que ver con situaciones de atención por una cuestión orgánica, me parece que podemos atender de manera adecuada un objetivo si nos lo planteamos de manera con apoyos e incluso las personas que tienen dificultades con atención, hay elementos, hay herramientas para que persigan sus objetivos de manera efectiva. Entonces, bueno, pues también vamos a hablar de ello, de todas estas resistencias, como les decía, incluso de ciclos que no se han cerrado, de qué manera vemos el mundo. Aquí, bueno, pues pusimos 2023, pero pueden ser 2024, 2025. No se queden con esa idea de que tan solo por ser un nuevo ciclo de año o un nuevo día, no hay que poner atención en la forma en que estamos lidiando con los objetivos, ¿ok? Y, por supuesto, eh, una situación importante, la idea de acompañarnos a nosotros mismos con información conveniente para lograr efectivamente nuestros objetivos es crucial. Y eso puede ser desde mejorar nuestras relaciones de pareja o de familia, hasta, como les comentaba, un objetivo de tipo económico. Entonces, los primeros que debemos acompañarnos en un proceso, para un proceso exitoso, para conseguir nuestras metas y objetivos, es por parte de nosotros. Somos los que más nos conocemos, pero podemos conocernos siempre mucho más y el curso es una propuesta para la solución que ustedes necesitan eh, y lograr sus objetivos. Así es que, bueno, pues vamos a revisar también esas, como les decía, expectativas que sean más realistas, que sean em, armónicas con sus intereses,
con sus posibilidades, con sus deseos, incluso con su personalidad. Porque cuántas veces lo que perseguimos no es la meta de alguien más o el objetivo que alguien nos planteó o que en su momento nos dijeron, oye, ¿por qué no haces esto? Y pensamos que era lo mejor para nosotros, pero ¿qué creen? Como les comenté hace un momento, a veces lo que sale es revisar que podemos cambiar de opinión, porque ese objetivo ya no es congruente con nosotros. También eso puede ser parte de la resistencia. Así es que, bueno, pues, yo los invito, como les comentaba desde el inicio también César, los invitamos a que tomen el curso de Pasos para lograr sus objetivos exitosos y saludables, y vayamos por lo que necesitamos, lo que queremos y lo que nos conviene.